Repasamos todo, ¿eh? Sí, repasamos. No ¿Cuánto sé qué estuvimos, señor director? 1 hora y media. 1 hora y 7. Una hora y 7, mirá. Mirá. Yo Bueno, pensé que buenísimo. no se toma. Buenísimo. Vamos con un nuevo mano a mano. Hacía tiempo que no hacía, ¿no? Y a veces me preguntan, che, ¿por qué no haces más mano a mano? Mano a mano es algo especial dentro del canal Agrositio. Vieron que nosotros tenemos bien segmentado todo. No es una entrevista común, no es ir a buscar un tema puntual, no es ir a buscar un tema de fondo. Es trabajar sobre el protagonista, sobre todo con esa idea de charlar todo lo que se pueda para que vos del otro lado lo conozcas más, para que te deje ideas, para que te deje preguntas y todo. Bueno, acá tengo al famoso promotor de que yo muchas veces diga, ¿qué hace Gaucho? Bueno, yo se le aprendí a mi querido amigo Gustavo Oliverio, maestro de las ciencias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué decir, Ricardo? Bien, gracias por la invitación, por supuesto. Gracias por venir acá. Yo sé que me hacías muchas preguntas. Che, ¿pero cómo es esto? Vos estás acostumbrado a que yo te pregunte, che, la fundación, qué sé yo. Primera pregunta que te voy a hacer. La primera. Y esto me gusta para compartirlo con la gente. ¿Cómo se te ocurrió, siendo un asesor exitoso privado, jugarte en la función pública? Ahí jugó mucho. A ver, yo te voy a tirar una. A mí me parece que jugó mucho esa buena relación que siempre tuviste, desde Fuller Wilken y todo, con Marcelo Reguna, que te acordás, iba a las charlas, todo. Yo creo que jugó eso de, che, armemos un equipo, Gustavo López, Hugo Cetrángulo, un montón de amigos. ¿Eso cuánto y qué otros factores jugaron para que vos dijeras, che, me embarro en esto público, que lo hiciste 2 veces? A ver, año 91, yo recién arrancaba con la fundación. Vos eras parte en ese momento del directorio. ¿Qué arrancamos? ¿En el 89 con No, Producir Conservando? Con Producir Conservando con Cargill en el 89 y claro, en el 91. Y después se fue tomando forma con claro, fundación. Yo hasta ese momento, yo me recibí en el 76, ya veníamos de unos cuantos años de patear cascotes y andar por el campo y demás. Y a Marcelo yo en realidad lo conocía porque fue profesor mío. Yo di el trabajo de administración rural con él. No hice la tesis con él, hice otra tesis más vinculada a conservación de suelos, pero siempre tuve una muy buena relación. Y después en el estudio Fullerville, que como vos te acordás, Marcelo iba y daba charlas de sus temas de economía y demás. Y siempre tuvimos una buena relación. Nos veíamos bastante en las reuniones también de Producir Conservando de Cargill, que lo invitábamos a alguna de las reuniones en el interior del país para que cerrara o para que diera su punto de vista económico y demás. Y de ahí quedó una muy buena relación, que después terminó siendo una relación de amistad como la que tengo hoy. Cuando él me invita a participar en la Secretaría de Agricultura, le dije que no podía, que estaba recién iniciando la fundación, que sí le iba a dar una mano part-time como asesor, y cosa que me agradeció, y estuve como asesor hasta fin de año. Y después ¿Quién estaba de subsecretario en ese momento? Estaba el Colorado Engaramo, que era el subsecretario de Marcelo. De Economía, sí. Él estaba en Economía, estaba un subsecretario de Pesca, que no me acuerdo quién era, y después estaba Agricultura, Ganadería, que era en ese momento no sé quién era cuando... Yo por eso no me acuerdo, y después llegaste vos. Y después llegué yo. Y llegué yo en noviembre del 91, creo, octubre, noviembre del 91. Y a ver, aceptar la función pública es aceptar que uno tiene que colaborar, y que si uno siempre propone cambios, bueno, tiene que estar dispuesto a colaborar para hacer los cambios, ¿no? Cuando pensamos en la fundación, dijimos, bueno, tenemos que generar un cambio en la agricultura, generar esto de que si la agricultura permanente es viable o no es viable y qué tenemos que hacer desde el punto de vista de las prácticas de conservación de suelos, y participamos activamente y le pusimos mucha pila y lo empezamos a desarrollar. También cuando hay alguien que te elige por algún raro motivo, porque yo no tenía ninguna experiencia en el sector público. ¿Cómo fue ese llamado? ¿Te llamó en ese momento? No, bueno, nos reuníamos más en persona que por en ese momento cuando Marcelo asume me invita a participar y yo le explico todo este lo tema, del ser asesor. Lo del ser asesor. Y siempre seguimos en contacto porque realmente fui asesor, iba a la Secretaría de Agricultura
cada vez que podía, un par de días de la semana estaba a la tarde allá y tocábamos los temas agrícolas y demás, hasta que bueno, se me hizo el hueco de poder hacerlo, y entonces bueno, pero vuelvo a esto, ¿no? Me parece que todos debemos estar abiertos a colaborar cuando uno tiene que poner tiempo puntualmente, aunque sea algo desconocido, como es de vuelta el sector público, y bueno, pero fue entre comillas un rápido aprendizaje, porque yo tenía el INTA dentro de mi área, tenía el SENASA dentro de mi área, tenía era el INASE, todo eso que estaba recién formado. El INASE se acababa de formar, la de regulación económica, y Marcelo fue la propuesta del INASE, digamos, como organismo rector de todo el tema semillas y propiedad intelectual. ¿Te acordás de la ingeniera Harris? Una ídola. Adelaida Harris, que falleció hace muy poquito tiempo. Falleció hace muy poquito tiempo, sí, para mí. Le había puesto una impronta de seriedad y coraje, ¿no? Había mucho de coraje, ¿no? Porque que es un poco lo que, así te tomás el mate, lo que uno nota que hace falta en esta Argentina llena de prebendas y de cosas donde cuando vos querés corregir algo te hacen una cama, ¿no? Te hicieron en algún momento, yo me acuerdo del corte por Lozano, y me daba la sensación como que en todo momento habría alrededor, ¿no?, los que no estaban de acuerdo, de ver cómo te podían hacer una cama en algo, ¿no? A ver si te podían encontrar. ¿Lo sufriste eso? Bueno, parte del aprendizaje de trabajar en el sector público y en algo que en ese caso tiene mucho de política, porque yo era subsecretario, entonces bueno, tenés responsabilidad política también, a pesar de que la responsabilidad total la tenía Marcelo. Trabajábamos muy codo a codo con Marcelo, teníamos las oficinas comunicadas en esa primera etapa, con lo cual entrábamos y salíamos uno del despacho de otro cuando necesitaba hacer una consulta, pero siempre todo esto es una puja de intereses, Ricardo. En el corte por Lozano, aclaremos bien qué era el reordenamiento del sistema comercial de carnes para la Argentina, que en realidad no era un invento nuestro, era cumplir con un digesto sanitario del año 50 y pico que nunca se cumplió en Argentina. Qué bárbaro, ¿no? Del 50 y pico, el 91, y estamos en el 2025. Ya eran 40 años que no cumplíamos las normas de faena, de requerimiento de frío, de horas de oreo, y no lo cumplíamos, y no pasaba nada. Entonces, bueno, la realidad fue armar un sistema que tenía que ver, que ya estaba recontraprobado, porque en Estados Unidos estaba funcionando, que era el troceo de la media res. Por eso el corte, por Lozano, porque ese troceo, para poder hacerse, se requiere que la carne esté enfriada, porque si no los músculos se deforman y los cortes no son anatómicos, digamos, como después lo necesita el carnicero o el consumidor final. Estaba bueno como mensaje marketinero, ¿eh? Era muy bueno. Yo no me lo acuerdo, pasaron 30 y pico de años, ¿no? Corte por Lozano, estaba bueno. Era muy bueno desde el punto de vista marketing. Yo no me voy a acordar, soy muy malo para los nombres, pero hubo dos personas, dos chicas que trabajaban y que nos hicieron el logo de Producir Conservando y demás, que trabajaban y que nos dieron una mano, y que entiendo que hasta ellas fueron las que le dieron el nombre, incluso se registró el nombre y demás. Pero bueno, vos me decís, ¿hubo presiones? Sí, muchísimas presiones, porque esto requería trabajar más en blanco, requería más controles, requería tratar de ordenar la cadena comercial, que muchas veces le conviene estar desordenada, porque gana más plata desordenada, porque evade sanitariamente, evade fiscalmente. Y entonces, bueno, era una gran lucha. La gran lucha era más con los consumeros, que se decía en ese momento, los frigoríficos que se dedicaban a consumo, que tenían una supervisión de SENASA, pero que, digamos, eran más hábiles para saltear las normas y para no cumplirlas y para, en fin, lo que fuere. Pero sí, permanentemente se tienen presiones, pero de vuelta es algo innato, y cuando uno tiene claro cuál es el objetivo, qué es lo que se quiere hacer, por dónde hay que caminar. Teníamos con Marcelo un aval total del ministro de Economía de ese momento, Domingo Cavallo, que dijo: ordenen esto es una galleta eso era importante. Fundamental, ¿no? Eso era fundamental. Una vez se lo pregunté a Cavallo, le digo, tomate el mate. Una vez que le hice una nota, ¿no? Le digo, ¿usted se acuerda? Le digo, de la época de Marcelo y Gustavo Oliverio. ¿Es cierto eso que lo iban a ver a usted después que
se dormía una siesta o algo, y le llevaban los papeles y usted le preguntaba, ¿y a vos te parece, Marcelo, están de acuerdo? Sí, fenómeno, listo, firmo, vamos, métanle para adelante, digamos. Había como una historia de un tipo muy ejecutivo, ¿no? Un tipo que confiaba en su equipo, es un lindo para hablarlo hoy, ¿no? O sea, cuando vos confías en tu equipo, cerca de la gente que estaba, porque fíjate, el ministro de Economía, ¿no? Muy cerca, y además dándoles el aval a ustedes, ¿no? Había delegación en ese momento. A ver, había muchísima delegación. Domingo tenía y tiene una gran confianza en Marcelo y la sigue teniendo y es amigo personal de Marcelo y realmente era un tipo muy delegador de responsabilidades y cuando había propuestas era muy difícil que no las tomara, es al revés, era muy difícil que no las tomara, pero de vuelta, esto tiene que ver con los equipos de trabajo y tiene que ver con el funcionamiento que, a ver, Marcelo y Cavallo no trabajaban en la Fundación Mediterránea en forma previa, pero la lectura que hicieron a partir de que empezaron a trabajar en el Ministerio de Economía uno y en la Secretaría de Agricultura otra, fue muy rápida, muy conectada, muy en sintonía. Y Domingo inteligentemente dijo, si este es un tipo de confianza y es un tipo que va para adelante y que tiene que cambiar cosas, yo le doy todo el aval, y es lo que hizo siempre. ¿Cómo lo conectó a Marcelo? Porque ahí venía, la historia venía, algunos dicen del mejor secretario de Agricultura de la historia y dicen Felipe Solá, ¿no? Pero ustedes venían de la gestión de Felipe Solá, de Félix Sirio, ¿no? De todo ese grupo. Sí, Felipe Solá. Félix estuvo, creo que después. Yo no me animo, el calificativo del mejor secretario de Agricultura de la historia, dejémoslo de lado, no estoy de acuerdo, pero no importa, son detalles, pero la realidad tampoco es bueno hablar de quién es el mejor de la historia. Bueno, el mejor de la historia es Messi para mí, pero dejémoslo en el fútbol, el resto somos todos que tenemos que... Te lo contaba porque lo he charlado con algunos, me acuerdo una vez lo charlaba con Gabriel Delgado, hablando de la necesidad de pensar en políticas agropecuarias, ¿no? Desde el buen concepto, ¿no? Versus que todo lo haga lo privado, qué sé yo, digamos, vos tenés que el Estado tiene que de alguna manera cumplir una función, no quiero decir rector ni centralizador ni nada, pero digo, para trabajar en forma conjunta. Y ahí me acuerdo de Gabriel Delgado, que es economista agropecuario, me encantaba estudiar quiénes habían sido los grandes. Sí. Y me acuerdo que me decía, creo que él me dijo Felipe Solá, pero ¿cómo fue que sale Felipe Solá y entra Marcelo? ¿Cómo se conecta eso en la gestión? Yo no me acuerdo exactamente si fue cuando Felipe se fue al Congreso, él quiso ser diputado, porque entiendo que debe haber sido en esa época. Después fue candidato a gobernador también, ¿no? Claro, a vicegobernador. Con Rucauf. Me parece que fue cuando él dijo, bueno, yo no estoy para seguir en la Secretaría de Agricultura, y Marcelo era subsecretario de él, creo. Ah, claro, por ahí pasa lo mejor. Creo, claro. Sí, era subsecretario de él. Claro. Y creo que a partir de eso quedó vino. como... Pero, a ver, un tema que me parece que es importante. Una Secretaría de Agricultura no existe si no tiene un muy buen diálogo con el ministro de Economía y con la política macroeconómica o que define las grandes líneas y los grandes parámetros que rigen a la economía de un país. Marcelo se supo ganar ese lugar. Marcelo, de vuelta, no siendo parte de la Mediterránea, tuvo una coincidencia muy rápida con Domingo de los temas de política agropecuaria, cuando se armó la desregulación económica y se acabó la Junta de Granos y se acabó la Junta de Carnes y se acabaron los puertos y se acabaron privados. Sí, eso fue una revolución importante. Fue una revolución, esa la condujo Marcelo, yo participé en el final, y todo ese andamiaje del sector público, digamos, reducido, eficiente, que tuviera un rol de control y no de hacer negocios con el Estado, que tuviera una supervisión que garantizara, entre comillas, de un SENASA o de un INASE la calidad de las semillas o la calidad de los productos que se exportan o la certificación de los planes sanitarios. Esos son deberes indelegables del Estado. Bueno, Marcelo fue el que armó ese andamiaje, esa estructura, para poder, entre comillas, pensar en un Estado reducido pero eficiente y necesario. Y bueno, y de ahí la confianza del ministro de Economía y el continuo batallar desde la Secretaría de Agricultura que había con el Ministerio de Economía. Yo te doy una vivencia personal. Marcelo estaba
en algún viaje, creo que en la Unión Europea, por algún tema de discusión, y hubo una emergencia puntual de una inundación grande en la provincia de Buenos Aires, y los lecheros estaban con un problema enorme, no podían ni tenían caminos, muy parecido a lo que pasa ahora, 40 años después o 30 años después. Pero bueno, y me acuerdo que pensamos en su momento, sin Marcelo, y yo lo consulté con él, en aliviarles la cuenta, no reteniéndoles el IVA, puntualmente, que se les retenía el IVA de las facturas para que tuvieran un ingreso mayor y que cosecharan todo el IVA. Y Marcelo estuvo de acuerdo, me dijo, dale, avanzá, llamalo a Domingo. Lo llamé a Domingo, me recibió ahí volando, le hice la propuesta, Domingo me miró y me dijo, ¿hicieron el costo fiscal? Sí, ya está, bueno, ¿y está bien? Sí, bueno, métele, hablá con Caro Figueroa. Qué barro. Entonces eran cosas muy rápidas. Qué ejecutividad, sí. Pero porque había mucha confianza. Claro. Primero había un liderazgo de Domingo, había un liderazgo en agricultura de Marcelo, había entendimiento y claridad de a dónde se quería ir, y las propuestas, nadie iba a proponer algo que no pasara. Lógico, sí. Entonces, aparte no le ibas a cobrar el IVA porque los tipos estaban hechos flecos. Exactamente. Por lo menos lo dejabas que se respiraran. Y eso se resolvió en 48 horas. Entonces, bueno, eso es una buena comunicación. Y hoy es bueno pensar que el ministro y los viceministros, bueno, después, cuando Juan Liach fue viceministro, tuvimos mucho contacto. Yo lo conocía a Juan, era compañero mío de colegio, era mayor que yo, 5 o 6 años mayor que yo, pero estábamos en el mismo colegio, y entonces siempre tuvimos un vínculo de mucha cercanía, el hecho de haber compartido el colegio y demás, y pasó lo mismo, la continuidad que tuvimos después cuando Juan fue viceministro y siguió de vuelta con la misma línea, y después, bueno, con la Fundación Juan terminó haciendo trabajos y se metió en la política agropecuaria, y se metió en las necesidades de la economía mirada desde la agroindustria y de los alimentos y demás. Bueno, fue un poco, digamos, también consecuencia de esa época en donde todos estábamos con un prisma, digamos, mirando lo mismo. Y insisto en esto, es un buen momento para darnos cuenta que si eso no está, es muy difícil hacer política agropecuaria. ¿Cómo te jugó a vos en ese momento? Mirá, yo tengo esa percepción, no fui de alguna manera testigo. ¿Cómo te jugaba a vos tu personalidad, no? Yo creo que vos sos un tipo, y hasta podés hacer un poco de recuerdo de tu formación. Yo no sé si vos tuviste, tu viejo, alguien era militar, ¿no? Sí. Vos tuviste eras un tipo bastante, siempre sos un tipo, prolijo, temprano, vamos para adelante, qué sé yo. A mí me parece que eso te jugaba muy a favor, porque vos eras pocas palabras, vamos para adelante, y no le sacabas el cuerpo a nada, ¿no? ¿Cómo te jugaba esa personalidad tuya, retrotrayéndola un poco a cómo uno se forma de chico, ¿no? Bueno, de chico, como vos decís, el papá era marino, y yo viví en una base naval en Puerto Belgrano, allá en la Bahía Blanca, hasta los 7, 8 años. Y como siempre digo, yo hice la colimba en casa hasta los 23 años, 24 años. Eran varios hermanos, ¿no? Son varios. Cuatro hermanos, la mayor mujer falleció el año pasado, pero bueno, sí, tengo esa impronta, digamos, militar de haber hecho la colimba 24, 25 años, pero con un lindísimo recuerdo por otra parte, pero la realidad... ¿Te acuerdas con buen recuerdo de la colimba? No la hice a la colimba, la hice en casa. Claro. La hice en casa. ¿Y cómo zafaste? No, zafé por número bajo. Mirá en su momento estábamos terminando, yo soy clase 53, creo que el 56 se acabó la colimba, pero bueno, yo saqué número bajo, pero siempre me reía porque el viejo no podía creer que había sacado un número bajo. En ese momento yo saqué 322, y 322 era número bajo, era rarísimo. Mirá vos. Ya se estaba achicando. ¿Había diferencia entre ser de Marina? Cuando me dijiste Marina ya me cambió la bocha, ¿no? Yo pensé que tu papá venía de la parte militar, ¿no? Y aviación, ¿no? Es como que hay un gradiente ahí, ¿no? Sí, bueno, es diferente, ¿no? Marina, a ver, los cuentos del viejo, era la escuela naval militar, el colegio militar y la escuela de aviación naval, son las 3 fuerzas armadas, y cada una ocupa un lugar y tiene su propia historia, y bueno, y en esa nos formamos todos en casa, y bueno, y esto que vos decís, sí, de ahí salió un poquito
como decía un cliente mío después de muchos años, Edgardito Luzarreta, ¿qué tanto crocró para decir croqueta? Entonces sí, las cosas. Pero vos te sentías que eras más, o te sentiste Sin en la vida duda, como más flaco, duda. Vamos para adelante, Sí. y a cara de perro, ¿no? Y Así, bueno, sin duda, después me tocó desde lo familiar, que más vale que me pusiera las pilas y ir para adelante, porque me Sí, tocó, yo te iba a charlar un poquito después de eso, iba a ir me más tocó adelante. una historia familiar Sí. entretenida, con lo cual o tenía claro qué quería hacer o no sabía cómo iba a seguir. Entonces, la realidad es que esas cosas te ayudan en la formación y demás. ¿Te daban flexibilidad? ¿Vos te sentís un tipo flexible? ¿O un tipo que si te maté con eso? No. A ver, hoy me siento mucho más flexible. Me siento mucho más flexible que cuando tenía 45 años, no me cabe ninguna duda, porque los años te llevan a una mayor flexibilidad y a una mayor escucha. Al principio, cuando uno es joven, la ansiedad y las ganas de hacer y demás, muchas veces escuchás a tu entorno directo y escuchás... Y no te movilizás de ese paradigma. ¿No? Exactamente. Y después con el tiempo lo vas abriendo porque te das cuenta que todo te enriquece, todo te suma, todo provoca cambios en uno en mayor o menor medida. Y entonces... Pero es una cuestión de edad. Yo lo veo hoy con mis hijos que tienen 40, 42 y son casi una repetición de lo que yo era en su momento y los veo cada vez más flexibles a los mayores, pero me parece que la vida es así, en todos los casos la vida es así. Entonces, bueno, digamos, he recorrido ese camino, digamos, y lo sigo recorriendo y ahora con nietos mucho más flexibles hoy, obviamente. ¿Cuántos nietos tenés? 15. Ah, la mierda. Sí, vos sabés que, mirá, sigo haciendo memoria. Córdoba y Florida. Un cafecito. Yo tendría en ese momento 29, 30 años. Bindi, Garabato. José Garabato, gerente de venta de Cargill. Vaya hacia Buenos Aires, yo vivía en Pergamino. Lo va a entrevistar, lo va a ver, entrevistar al ingeniero Gustavo Oliverio. Y en ese momento nosotros laburábamos mucho, ¿te acordás? Con Follerville, que como Cargill, y con Alfredo Rojas, ¿te acordás? Y hacíamos ensayos y cosas. Y me acuerdo que nos sentamos y ahí nos conocimos. Yo era más junior, mucho más junior que vos. Pero me acuerdo que ahí me contaste una historia. Vos tendrías 33 años. A ver, ayúdame en esto. Y en ese momento, no sé, empezamos a charlar, ¿vos qué hacés? Sí, esto y otro. Y ahí me contaste, mirá, yo soy viudo. Muy joven, yo digo, la puta madre, este tipo, 33, 34 años, tengo hijos, viste, yo ahí, claro, la puta, se me cayó. Dice, bueno, pero gracias a Dios conocí otra viuda, que era amiga, no sé cómo era era una historia muy romántica, y era en la película los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Vos siempre me lo recalcaste. Siempre te lo recuerdo eso, y me encantó, ¿no? Porque, a ver, un tipo ¿tenías 33 años cuando muere tu mujer? Yo enviudé en el 87 y yo soy del 53, así que tenía 34 años. 34 años. Sí, yo me acuerdo, a mí me pegó enormemente porque yo estaba cerca tuyo y digo, este flaco, y tenías 4 hijos. 4 hijos. 4 hijos, durísimo. Pero bueno, pero después seguiste con la historia y la historia quedó. Y me acuerdo que yo se la he contado a amigos míos, era una historia muy, muy romántica, qué sé yo, dentro de lo que era el peso de la falta y todo eso, y tener que hacerte cargo vos de tus chicos, agrónomo, viajar, qué sé yo, que todo lo otro. Bueno, te pregunto esto porque está bueno, ¿no? Porque se generó una experiencia linda de mis hijos son tus hijos, ¿no? Y en esta formación que vos contás de ellos, debe haber una mezcla también de esta segunda mamá, ¿no? No te quepa ninguna duda, que en realidad es y vos como segundo papá también. Una primera, porque los chicos eran muy chiquitos, el mayor de los de casa tenía en ese momento, cuando yo enviudé, tenía muy cerca de 6 años y el menor tenía 2, y entonces 2 o 3 ahí estaban. Pero, digamos, el casamiento con Teresa tenía 3 chicos, Diego, también chiquitos. Diego, Ana y Martín, también el mayor de Teresa tenía la misma edad que el menor mío, así que fueron una escalera perfecta de 7, 8 años hasta Martín, que hoy tiene 40, acaba de cumplir o está por cumplir, que es arquitecto, tenía 1 año y pico, estaba su padre se murió antes de que él naciera, digamos. Entonces, la realidad es que todas esas cosas, la vida te va tocando lo que te tira y uno va acomodando como puede y en ese momento uno, un poco lo que vos decías, creo que me ayudó el hecho de haber tenido la formación que yo había tenido en casa y de tener
que ponerme parámetros claros y objetivos claros y de pelear las cosas como para sacarlas adelante. Y bueno, fue lo que hice, y hoy lo miro 37 o 38 años, a 37 o 38 años vista, todos son mis hijos, todos son iguales, todos ¿Costó al principio? Fueron, bueno, eran muy chiquitos, así que se deben haber mezclado como hermanos. El famoso cuco que era ¿cuándo te van a decir papá o cuándo te van a decir mamá? Para Teresa fue instantáneo, fue muy rápido, porque los chicos tienen una capacidad de procesamiento de las cosas que viven mucho más rápida que los adultos. Entonces uno estaba lleno de temores y los chicos al rato ya es como que van superando, y obviamente después en otras etapas de la adolescencia y demás tuvieron sus roscas, tuvieron sus temas, tuvieron sus temores, tuvieron sus cosas que bueno, nosotros como padres hicimos lo imposible por solucionarlos, con más o menos éxito, pero lo imposible por solucionarlos, y con entusiasmo, con ganas, bueno, eso hoy el resultado mirado a la distancia es buenísimo. Son todos buena gente, que eso es lo que queríamos. Sí. ¿Cómo jugaba esa casa que yo me acuerdo, una casa grande en Bellavista, ¿no? Era como tu cuartel general, ¿no? Ahí tenías todo armadito, era tu refugio, ¿no? Vos que viajabas un montón, además. Sí, bueno, yo volví a viajar porque yo había dejado durante la etapa final de la enfermedad de Ana, mi primera mujer, había dejado de viajar prácticamente, pero tenía que estar acá. Claro. Y entonces retomé con tiempo, volví a hacer más un gente de campo, que era lo que a mí me gustaba, y viajaba, iba y venía, y estaba semanas enteras afuera, me iba 8 o 10 días al CREA a la Madrid, que estuve casi 15 años como asesor de CREA a la Madrid, y bueno, la vida de un agrónomo que la volví a retomar después de un lapsus determinado, pero que yo tenía claro que quería seguir trabajando en el campo y quería seguir trabajando en los temas de conservación de suelos, y quería seguir trabajando en lo que después finalmente fue Producir Conservando, que digamos, la verdad que bueno, hoy lleva 35 años o 37 años del 91, 34 años. Vamos a festejar los 40. Tenemos que hacer un lindo festejo. Un lindo festejo de los 40. Che, y bueno, y ahora te vuelvo otra vez al pasado, pero vamos a esta otra parte, ¿no? Que yo la viví también con vos, ¿no? Me acuerdo, yo tenía un Renault 12, nos fuimos, un Renault 12 rojo, nos fuimos a Salta y Tucumán. Sí, pero lo más curioso era que íbamos César Belloso, vos, yo, tipo, más o menos, iba Ignacio Iriarte atrás. Sí. ¿Te acordás? Pero qué bien la pasábamos en esas gitaneadas, ¿no? Que era ir como gitanos de un lado para otro y dar charlas. Y me acuerdo una que no me lo voy a olvidar nunca en mi vida, era en el sur de Santa Fe, en un teatro. No sé, Casilda, pero era un lleno total. Era un teatro, cine, yo no sé, sería de 350, 400 personas. Recordemos que sería el año 90. Sí. O sea, juntar con 300 y pico, 400 personas, todos a escuchar. Y llevábamos como un show, ¿te acordás? Estaba medio como todo armadito, como un show, ¿no? Sí, estaba Víctor Selkovich y Oscar Hansen de INTA Pergamino, dos pero titanes del desarrollo y de la prueba de todos los ensayos de siembra directa en INTA Pergamino. Yo les perdí el rastro, pero 2 personas excelentes, dos profesionales de primera. Vos y César Belloso, que encaraban más el tema de manejo. Bueno, Ignacio Iriarte, por ahí en algún especialista de granos, y me acuerdo Gustavo López, y me acuerdo otro, que el otro día almorcé con él cuando fue a la rural, Fuentes Rossi, un maestro, nos acordábamos tanto con él, un tipazo tremendo. Estuvo en el seminario de la Fundación el otro día, ahí en el banco, y estuvo y viene siempre, no se pierde un seminario. ¿Cómo le gusta? Y sigue activo, Sigue muy activo y sigue muy... Tiene su estudio, sigue laburando como loco, muy vinculado a sus clientes agropecuarios, siempre con una idea y una mirada profunda y de mediano y largo plazo, muy bueno, Raúl, muy bueno. ¿Qué visión? Señor. Viste, cuando uno dice por ahí, después quiero charlar con vos el tema de política agropecuaria, a ver vos qué pensás del concepto, ¿no? Sin ir a lo ampuloso, ir a lo práctico. Pero primero te quiero preguntar,
Qué bárbaro cuando hay un grupo de personas que tienen una visión, ¿no? Yo me lo acuerdo mucho a Roaldo Guardia, ingeniero Guardia. ¿Vos te acordás? Que yo era un agrónomo muy fanatizado, el tipo se daba cuenta que la soja estaba llegando, el tipo decía esto va a ser fleco los suelos y qué sé yo, que todo el otro, y ahí venía el rol del maíz, el sorgo, el carbono 4, rotar los suelos, y ahí arrancamos, año 89, 90. ¿Te acuerdas que teníamos las calcomanías? Sí. Debo tener alguna en casa. Soy ingeniero agrónomo conservacionista, se peleaban por tenerla atrás, porque era como la del médico, o fundación, era producir conservando una nueva no me acuerdo concepción agrícola. Una nueva concepción agrícola. Buenísima, pero habíamos hecho una. Y después, cuando empezó a crecer, tuvo la necesidad de incorporar otro, ¿viste? Entonces ahí vino Banco Galicia que se sumó, Agrometal, ¿te acordás? Y estaba, ahí cuando hicimos, y estaba Banco Galicia, Agrometal y Rolando Meninato, otro cabeza. Ahí fue la idea que yo le propuse a Roaldo y a Luis María Flynn, que era presidente de Cargill en ese momento, a través tuyo y demás, en donde dijimos, sumemos más gente para que la idea pueda seguir. Para que la idea pueda seguir y para que la idea prenda más y que nos dé un poquito más de oxígeno y compartamos, y ahí hubo una tremenda generosidad de Cargill de decir, compartamos el producir conservando, que era nuestro, lo pasamos a la fundación. Y los abogados de Cargill y los abogados del Banco Galicia armaron conmigo Mirá vos, no me acuerdo de eso. Sí, el estatuto de la fundación. La sacamos rapidísimo. Porque teníamos... Cargill creo que tenía una fundación, la Fundación Cargill, el banco tenía la Fundación Banco Galicia, nos juntamos con ellos y dijimos cuál era el objetivo que teníamos y lo hicimos. Y yo hacía un poco de abogado, de agrónomo, de lo que fuere, con tal de que saliera. Una garra gerencial impresionante. Y que de alguna forma nos posibilitó una mirada común, y después con Rolando, con el gordo Sapiola. ¿Te acordás? Un maestro, Augusto Sapiola, fue el primero. Me llega a escuchar y me mata, pero Augusto Sapiola. Marcelo Gaitán, que murió Marcelo también, era un fanático del tema. Alberto Astutz de Agrometal. Alberto era un titán, en ese momento era gerente general de Agrometal. Se había armado un equipazo. Se había armado un equipazo, con vos también participando activamente. Todo eso fue el gran iniciador, que tuvo una mirada muy conservacionista y muy del sistema de producción y demás. 10 que después años. Después se empalmó a Presid, o casi en esa época, ¿te acordás? Porque ahí veníamos me acuerdo un fascículo muy bueno de CREA tuyo, ¿no? Sí. La labranza vertical, veníamos hablando de técnicas para bajar la densidad y además de prácticas agrícolas, y después empezó ahí a Presid, creo que en 89, 90, Presid, ¿no? Sí, a Presid. El mensaje se multiplicó. Exactamente las fechas de cada uno, pero el mensaje de Apresid empezó a circular también. El mensaje de CREA siempre tuvo que ver con las rotaciones y con la conservación y una mirada de largo plazo, y fue cuando después de 10 años, donde Apresid ya estaba muy lanzado y estaba con Víctor Truco y todo el grupo de gente de Romagnol y Patricio Watts, una cantidad de gente que, también estaban vinculados a la fundación, casi todos, pero ahí fue cuando después del 2001, 10 años después de la fundación, del inicio de la fundación, yo salía de vuelta del sector público, que había estado de vuelta con Marcelo y con digamos, Cavallo como ministro de Economía en la Secretaría de Agricultura, y dijimos, hoy la Argentina va a empezar a jugar otro partido, el partido de lo tecnológico, sigámoslo, pero en el directorio todos estuvimos de acuerdo en empezar a ocuparnos de otros temas que hicieran más a la continuidad de las empresas. Que hicieran esa más visión por ahí de política agropecuaria, ¿no? Las 100 millones de toneladas, ¿viste? Yo me acuerdo siempre esos mensajes que nunca eran. Y en el 2002 fue el trabajo de las 100 millones de toneladas. O sea, que dio vuelta por todos lados, ¿viste? Ahí fue de vuelta. Fue un nuevo planteo y una nueva mirada de largo plazo. Primero fue tecnológica, nos pareció que era suficiente y la íbamos a seguir. De hecho, acabamos de terminar el viaje a Estados Unidos anual, que lo terminamos hace un par de semanas, que siempre es tecnológico. Tenemos algunas cuestiones y hemos hecho muchos viajes también que han tenido que ver con lo empresario y con el mundo de los alimentos y la agroindustria, pero que último que hicimos fue muy tecnológico. Pero ahora tenés a tu hijo ya. Ahora tengo así que ayuda un montón, claro. A Joaquín allá, que está hace 15 años, ya es ciudadano americano, así que nos facilita y nos es un cable a tierra, digamos, de contactos permanentes. Pero de vuelta, en ese momento fue
o una especie de refundación. Sí. Che, miremos otras cosas, miremos que hay que aportar números, datos, el famoso hoy, dato mata relato. Bueno, hagamos datos, generemos. Logística, visión de crecimiento vertical, horizontal. ¿Cuáles son los fertilizantes? Cómo llegar a 200 millones, cómo facturar más, cómo generar más empleo. ¿Cuánto pagamos de impuestos? ¿Cómo generamos más empleo? ¿Cuánto empleo generamos realmente? ¿Cuánto directo? ¿Cuánto indirecto? Y ahí se fue nutriendo todo esto de un grupo de consultores de la Fundación de lujo, que creo que fue una gran pegada de la Fundación. Siempre tuvimos claro de no armar estructuras. Siempre dijimos, bueno, la estructura tiene que ser chica, la estructura muy flexible, muy dinámica. Muy flexible y muy flexible en cuanto a que, bueno, este tema nos interesa, el directorio decía que sí, bueno, perfecto. Buscamos a los que mejor sepan del tema. Exactamente. ¿A quién buscamos para que nos dé una mano? Porque nosotros no tenemos la verdad revelada en ningún tema. Entonces buscábamos y discutíamos y analizábamos. Bueno, yo tardé casi 2 meses en convencerlo a Juan Liach que retomara lo que él había hecho años anteriores, el trabajo de generación de empleo. Juan en su momento le parecía que no estaba la información como para poder hacerlo. Después revolvió papeles y revolvió el INDEC y se pudo hacer de la información que con la metodología que él quería podía llegar a evaluar cuál era la generación de empleo directa, indirecta y el derrame sobre el sector público. Después el tema sustentabilidad. ¿Te acordás con Ernesto Viglillo? Bueno, que de ahí también, de esa jornada, me acuerdo que surgieron datos importantísimos de que en los modelos mixtos, en los modelos ganaderos, se capturaba carbono, ¿no? Rompiendo ese maleficio que había, ¿no? Esa sobreactuación que se hizo, siempre lo planteamos, ¿no? Esa sobreactuación que se hizo de los temas de las emisiones y del calentamiento global y demás, que hoy ya está la ciencia, digamos, casi apagándolo, por lo menos en la virulencia que tuvo en un momento en donde te daban un ticket de avión y te decían cuánto estabas emitiendo y que los problemas y medio con una especie de, yo lo llamé terrorismo ambiental, armado por los europeos, una cuestión de supervivencia para poner barreras arancelarias, barreras arancelarias, pues ya, como ellos chocaron la calecita y no tienen nada que les dé sustento a su sistema de producción, ya está roto. Bueno, miremos el de al lado y que no entre acá, y entonces lo controlamos y nosotros mientras subsidiamos la producción interna. Es una cosa que es tan clara, pero cuando empezamos a ver los datos de la Universidad de Davis, de Frank Mitowner, con todos los temas de las emisiones de metano de la ganadería, que era un metano, digamos, que se reciclaba muy rápidamente, que a los 10 años entraba en el circuito nuevamente, y que no era la acumulación, todo eso. Y Ernesto Viglillo fue un tipo de una claridad y de una sencillez para explicarlo. Siempre explicó cosas complejas. Para Yo explicarlo. siempre lo jorobaba con que tenía su libro, ¿te acuerdas? Los sistemas de producción lechera, ¿no? Y lo hablaba como sistema, me acuerdo. Estoy hablando en los 80, ¿no? Era algo fantástico, porque el tipo decía, esto no es la lechería sola, esto es la fisiología del animal, la planta, el suelo, el ambiente. Yo lo conocía a Ernesto, lo conocía a Ernesto cuando él estaba en INTA, fue uno de los... En Anguil, ¿no? Él estuvo en Anguil, sí. Y bueno, y a partir de ahí me parece que fuimos, en cada uno de los temas que fuimos tocando, tuvimos la suerte de elegir bien con quién lo hacíamos, de ser personas que se comunicaban bien, que tenían una impronta y que tenían una idea muy clara de lo que querían comunicar. De hecho, digamos, los resultados están a la vista, las cosas se fueron desactivando, las cosas fueron tomando la dimensión que realmente tenían que tener. No sobreactuado, no con generación de ese temor de que, bueno, sí, ni caos, ni todo está bien, sino diciendo, che, muchachos, tenés que cambiar y tenés que manejarlo, ¿no? Igual que buenas prácticas agrícolas. Tenemos que mitigar, la famosa palabra mitigar, que es una palabra fea, rara, ¿viste? Decir, che, ¿qué es esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es mitigar? Bueno, ¿sabes qué? Buenas prácticas agrícolas, lo que veníamos diciendo desde la rotación inicial y desde los inicios con vos en los 80, 90, de una mirada integral del sistema de producción. Yo creo que la medida que vos metías la palabra sistema de producción, digamos, todo lo que tenías que hacer vos desde el punto de vista de la conservación,
con mentalidad productiva, que eso es lo que siempre Sí. tratamos de mantener de la Fundación. No hagamos una que después vino la palabra sustentabilidad, que fue la palabra mágica, en donde mirabas el ambiente, mirabas lo social y mirabas lo económico. Sí, totalmente. Y nosotros queríamos mirar justamente eso, el ambiente, lo social y lo económico. ¿Vos te acordás? Esto te lo debes acordar porque era típico, el momento en que Zaffanella se hace famoso por sus sistemas. Vos estabas en CREA, yo me acuerdo que lo veía Ramos Vértiz y me acuerdo, no sé, en un congreso de estos técnicos, ¿no? Y Marino Zaffanella hablando de sistemas. Y me acuerdo que agronómicamente eso abrió muchas puertas, ¿no? Empezar a interconectar todos los factores y no ver, che, hay que fertilizar, ¿pero por qué? ¿No? Te voy a política agropecuaria y te voy a recuerdos. El viaje que hicimos creo que fue en el 95. Estaba vos, estaba Augusto Zapiola, estaba Gustavo López, Rolando, etcétera. Y voy a política agropecuaria, me la acuerdo perfecto. Senado de los Estados Unidos, hablando con un senador latinoamericano. Sí, un mexicano. No, mexicano, No me acuerdo cómo se llamaba, pero... Fuimos a un famoso almuerzo, y este señor, ¿quién es? Y era el hombre que representaba un poco todo lo que tenía que ver con la carne y la marca argentina de las carnes, y a charlar un poco todo eso. Después nos fuimos a Luzda. Mirá, esta es la oficina donde se sienta. Miren, no, bueno, acá es donde decidimos cuánto se baja o no la oferta, la demanda. Después, bueno, fuimos a campos y lugares. Después estuvimos, esta te vas a acordar, nos sentamos con Carlos Ortiz de Rosas. Era el embajador en los Estados Unidos, un señor, nos sentamos a conversar con él. Subíamos 2 pisos y íbamos a ¿dónde? En la embajada. A la agregaduría agrícola. ¿Te acordás? Con Eugenio Díaz Bonilla. Yo me acuerdo que en esa época iba con la mística, bueno, estos tipos se moverán con chofer. Muchachos, vamos a tal lado, a tal otro, tomamos el subte. El metro. ¿Te acordás? Íbamos con el metro para todos lados. Y me olvido de otra también muy buena. José Molina estaba también, que era la mano derecha de Eugenio. Sí. ¿Y qué más hicimos? Y fuimos a alguna otra reunión importante, me acuerdo. Al BID, me parece que fue. Sí, tenés razón, al BID o al Fondo Monetario, no sé si fuimos. No, al fondo no, pero al BID seguro. Me acuerdo que fue espectacular, ¿no? Y me acuerdo, y fuimos al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, ahí se me olvidaba. Sí. Y ahí entramos y me acuerdo, hello, how are you, Mr. Oliverio, you're the Undersecretary, ¿no? Y viste, era como entrar y decir, che, qué bárbaro los argentinos estar acá, ¿no? Y representarlo, ¿no? Qué importante, porque yo digo, fueron, me acuerdo, 15 días donde yo aprendí, y seguramente vos también, lo que era ser un buen vendedor de la Argentina, entre comillas, ¿no? Un tipo que supiese negociar, que supiese encontrar esos espacios. Yo creo que eso es mucho de política agropecuaria. Bueno, ¿qué recuerdo te queda vos de todo eso? Bueno, a ver, el primer recuerdo es la excelencia de, independientemente que uno pueda coincidir en las cosas que hacen o cómo las hacen la Secretaría de Agricultura americana, tiene una cultura de trabajo en equipo y de funcionarios que tienen muchos años de permanencia, los directores, lo que sería el equivalente a los directores nacionales de acá, que las cosas no se modifican, viene un secretario, viene un ministro, cambia un gobierno y empezamos de nuevo y es otra política agropecuaria. La política agropecuaria americana es una ley, en donde el Congreso vota la política agropecuaria, que es, entre comillas, yo le puse, algo desprolijo lo mío, pero le puse es el ordenamiento de las prioridades de cómo voy a asistir a los distintos sectores productivos que me tocan. O cómo voy a interactuar con ellos. Claro, no, más que interactuar, el interactuar tiene que ver con la diaria, pero claro, el asistir significa qué recursos voy a tener que tener para que cuando tengan problemas poder dar una mano y poder de alguna forma incentivar, motivar y demás. Y ahí en esos momentos todavía existía el Servicio de Conservación de Suelos, hoy ya no existe más. Era la política agropecuaria en ese momento había definido que había que parar los temas de erosión en Estados Unidos. Y esos espacios silvestres, ¿no? Que te garpaban por tenerlo. Claro, el Conservation Reserve Program, que fue un programa que se puso en marcha desde el Servicio de Conservación, hoy desde el NRCS. Bueno, todo eso mostró claramente que el camino era por ahí, o sea, que cuando un senador y un diputado o alguien, entre comillas, se pone de acuerdo y tenían esos, yo no sé si te acordás, cuando estuvimos con este senador mexicano, que no me puedo acordar cómo... Me acuerdo de un sillón grande, tipo sentado, claro, nosotros ahí, era el despacho de él. Tenía después una especie
digamos, de salón en donde había como un escenario, y nosotros preguntamos, ¿y acá qué hace? Y bueno, acá vienen los productores a hacer pedidos concretos y hacemos reuniones acá. Bueno, eso es política agropecuaria, la cercanía, mucho de lo que está haciendo la Fundación Barbechando hoy, la cercanía de sumarse al Congreso con ideas, con aportes, con propuestas, bueno, eso construye política agropecuaria. Y la Argentina no tiene política agropecuaria. A ver, estamos tan lejos de la política agropecuaria que todavía seguimos moviendo los palotes de la macroeconomía, política fiscal, cultura país. Cultura si país, el IFE tiene que ser para todos, marco institucional, vamos a respetar las instituciones, vamos a respetar los poderes del Estado, vamos a respetar, estamos moviendo los palotes. Bueno, la realidad es que esa avanzada que tienen los americanos, el hecho de haberla visto, haber compartido con ellos, haber tenido contacto. Yo después seguí yendo al Outlook del USDA todos los años, no todos los años, pero yo creo que me empecé más después del 2000 a ir todos los años, mes de febrero, al Outlook en Washington para ver las perspectivas agrícolas mundiales que estaban haciendo, y ahí pasaban expresidentes, estuvo Clinton, estuvo el secretario del Tesoro, estuvieron todos. Bueno, mirar eso y ver que eso es posible, realmente a mí me formó un montón, me dio una mirada distinta, porque ya habiendo pasado por el sector público, decir, bueno, acá hay un deber del sector público de contagiarse de toda esta metodología de trabajo, que no es ni más ni menos que poner en marcha cosas que ya están inventadas. El mundo ya inventó la mayoría. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar para ver cómo en última instancia uno las pone en práctica. Tomate el mate tranquilo. A ver, te voy a pedir una reflexión de esto que me parece que es interesante para compartir con la gente. Se va Cavallo, yo me acuerdo que viajaba no sé a dónde y Cavallo se va del gobierno, qué sé yo, no sé, serían 96 por ahí, ¿no? Y claro, se tienen que ir ustedes también. Viene Roque Fernández como ministro, pone otro equipo, y si fue del 96, después llega de la Rúa, ¿no? Y vuelve Marcelo, ¿no? Y volvés vos. O sea, que pasaron, no sé... 10 años. 10 años pasaron desde casi 9 años, desde que yo me había ido de la Secretaría. Sí, hasta que volviste. Mira vos. Sí, 8 o 9 años. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es eso del retorno, de volver, y cómo viviste esa segunda etapa? Bueno, a ver, la viví con más experiencia, con un camino recorrido, digamos, que ya lo tenía y que entonces me dio más agilidad en algunas de las decisiones que teníamos que tomar. Lamentablemente fue el periodo final del Ministerio de Economía, en donde hubo una gran conflictividad y después terminó todo con la crisis del 2001. Y bueno, y fue un relativamente corto periodo, porque cuando se va a Caballo se termina. Y bueno, veníamos digamos de una agilidad en donde estábamos ya. Acordate que con un presidente, que eso me lo dijo Caballo en la entrevista, dice, yo también tenía de Menem, ahora está la serie, ¿no? Claro, uno lo mira, sí, pero viste, yo decía de Menem, y Menem me decía, métale, así, vamos, hasta que no existieron los recelos, el tipo también era un delegado de la Rúa, no entendía nada. Acordate que salíamos del problema de la aftosa en Argentina, del famoso ocultamiento de la aftosa, y que bueno, que de alguna forma nos dio herramientas como para rápidamente poder actuar, y Marcelo tenía muy claro cómo hacerlo. Ahí fue Bernardo Canea. Bernardo Canea estaba ya en Senasa, él no estaba en la época que se declaró la aftosa. En la época esa fue, creo que estaba Machinea, me parece, ¿no? Exactamente, no me acuerdo quién era el ministro y el ministro era Machinea. No, el ministro era Machinea, el secretario de Agricultura era Berongaray, y el que estaba en el Senasa no sé quién era. Barcos, supongo. Barcos era cuando se dejó de vacunar. Pero no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo, me parece... tirar un nombre me parece, relevante, pero la realidad es que la Argentina con aftosa, bueno, requirió cambios muy drásticos, muy bruscos, tuvo un costo enorme para el país, ese silencio cómplice también del sector privado, que creía que había que mirar para otro lado porque estaba bueno y porque iba a ser mejor, y que el mundo nos iba a dar cuenta que teníamos un virus de aftosa dando vuelta por el país. Craso error, un disparate. ¿Y ustedes se comieron todo ese garrón? Sí, ¿no? Bueno, fue el año que se cerró Palermo. Ese año no, digamos, la Secretaría de Agricultura... No, la Secretaría de Agricultura tomó la decisión, digamos, había 2 virólogos
que estaban del Ceban, el Gordo Latorre y Eduardo Palma de INTA Castelar. Entonces, excelentes veterinarios, virólogos que nos dijeron claramente, hicieron un relevamiento con test de lisa de los toros y de las cabañas que iban a traer toros a Palermo. Dijeron, hay actividad viral en esos campos, no se puede entrar a la ciudad de Buenos Aires, vamos a tener aftosa en el zoológico de Buenos Aires. Entonces, bueno, era una locura, y entonces, bueno, se suspendió Palermo, nos tiraron imagínate, suspender Palermo, claro, en ese momento. A ser enemigo público. Y bueno, pero la realidad es que seguíamos una línea clara, y claro, bueno, y gracias a esa línea clara, que aportada, ya te digo, por Eduardo Palma y por José Latorre, fue una definición. A Marcelo no le tembló el pulso en mantener una decisión, y al ministro de Economía menos, porque confiaba plenamente en eso, y bueno, y había que bancarlo, y se bancó, y bueno, y después se salió del problema, y después fueron desapareciendo los focos. Bueno, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? ¿6 meses ahora sí? ¿8 meses? No, me parece que casi un año. Casi un año. Me parece que sí. Bien, te traigo, para ir cerrando, te traigo al momento actual, ¿no? Y primero me gustaría una percepción tuya de cómo de alguna manera el sector agropecuario, este concepto de resiliencia, ¿no? Cómo pese a que la Argentina es así, es como que va llevando una curvita. Mi sensación, vaso medio lleno, es que hemos avanzado enormemente como sector. Vos me has escuchado hablar de boom ganadero, hay tipos que dicen que no. Yo digo, no es que subió el precio, aunque los precios hoy son bárbaros en todo lado. Es que yo veo que, qué sé yo, el feedlot llegó para quedarse. Me faltaría más forraje, como dice Fernando Canosa, más pastura. Sí. Creo que el concepto está de que podemos exportar y podemos exportar más. Creo que la cría pasó a ser hoy un lugar donde, che, flaco, si vos no tenés 85% de destete, estás jugando mal, sos un tenedor de vacas. Me parece que la agricultura de repente vuelve, yo lo llamo el boom del girasol también, ¿no? Vuelve el girasol después de 2 años, vos que eras girasolero, ¿no? En Coronel, allá en Pringles, en Suárez, eso. Bueno, y en 2 años, hoy todo el mundo sabe hacer girasol, ese sueño de tener 600.000 hectáreas en el NEA. Maíz, ya nadie lo discute. Vos y yo remábamos por el maíz cuando había 3 millones de hectáreas, y hoy se habla de 8 más 2 de ganadería. No sé, el trigo, la fertilización. Cuando yo me pongo la lupa desde lo técnico, digo, me parece que hay otra bocha laburando. Vos y yo remamos sin tener campo como agrónomo. Yo siempre cuento lo que costaba ir haciéndolo, etcétera, etcétera. Hoy en día vos ves que hay espacio para todo, se crearon los productos biológicos, las Actex, qué sé yo. No, hay un cambio que es fenomenal. De la época nuestra, digamos, hay un cambio que es fenomenal, y la Argentina ha abierto los ojos. Me parece que nos hemos dado cuenta que tenemos una Argentina posible con un enorme potencial. En eso yo le atribuyo una cuota parte de responsabilidad a los trabajos que hicimos desde la Fundación. Tenemos un enorme potencial, tenemos que participar en un mercado de alimentos en donde básicamente Brasil, Estados Unidos y Argentina son los grandes actores y los grandes, digamos, generadores de alimentos para el mundo. El resto del mundo es totalmente deficitario, totalmente demandante. Nosotros tenemos neta capacidad exportadora, Estados Unidos también. Estados Unidos exporta muy poco de sus alimentos, ahora va a exportar más porque el aumento de la productividad los lleva a que el consumo está a pleno, y entonces todo lo que hagan de aquí para adelante, que es un montón lo que pueden hacer, lo van a hacer para exportar. Ni hablar de Brasil. Brasil importaba carne argentina hace 20 años y hoy es el principal exportador de carne del mundo, con, no sé, 2 millones y pico de toneladas. Ya me le pierdo el ritmo de crecimiento. Bueno, me parece que nosotros estamos frente a un nuevo planteo, frente a una nueva, entre comillas, Argentina, llamémosle así, que en 20 años nos marcó una mirada distinta a lo que tenemos por delante. Lamentablemente soy de los que cree que el impacto de la política de los últimos 20 o 30 años ha sido tan nefasto que todavía nos lleva a, cuando los economistas hablan de la confianza para invertir y la generación de confianza para uno poder apostar a mediano y largo plazo, acabo de escribir algo al respecto volviendo a Estados Unidos. Sigo mirando con bastante preocupación
que los americanos tienen casi 12 toneladas de rendimiento promedio nacional maíz y nosotros no llegamos a 7,5. Qué barro, sí, leía 11,5, creo que daba, sí. Promedio. Promedio de 5 años te estoy hablando, porque los trabajé ayer a esos datos. Impresionante. En soja están en 3,40 y pico, y nosotros estamos en 2,6. En trigo están también en 3. Bueno, la verdad que esa brecha, como vos decís, en ganadería, que hoy no estemos hablando de 85% de destete, de un peso de ternera de destete en vez de 150 kilos, 160 kilos, que tengan 250 kilos como tienen en North Dakota. Recriarlo a 320 y venderlo a 460. El feedlot, al final nos terminamos convenciendo que el feedlot es una etapa más, pero que no es la única para generar ganado gordo y poder venderlo. Hay mercados de carne de feedlot, hay mercados de carne de pasto, es para todos los gustos. Entonces la realidad es que yo creo que hemos podido abrir los ojos y tenemos hoy la oportunidad de mirar un potencial argentino enorme, una participación posible creciente. Siempre va a ser minoritaria. Yo cada vez que escucho y veo cuando se nos compara con Brasil, nos comparamos con Brasil, no porque Brasil tenía menos producción que Argentina y hoy tiene 160 millones de toneladas de soja, démonos cuenta de la diferencia de tamaño de Brasil. Estados Unidos siembra 88 millones de hectáreas de trigo, maíz y soja, promedio de 5 años. Nosotros no llegamos a 26. Entonces el tamaño de Estados Unidos, el tamaño de Brasil, más la productividad y las condiciones generales de producción que llevan a que las cosas son más estables, la mirada es más de largo plazo. Vos pensás que en el viaje de la fundación que acabamos de volver, cuando decían, bueno, ¿cuánto de lo que vos sembrás y lo que vos trabajás es propio o alquilado? Propio es el 20%, 25%, el resto es alquilado. Pero ¿y cada cuánto renovás los alquileres? Bueno, y algunos tengo hace 25 años. No tengo nada firmado muchas veces. Son a veces nosotros nos ponemos orgullosos de eso, damos la palabra y todo, pero la palabra existe en el agro en otros lugares. En otras partes y lo ponen en marcha, pero claro, tienen una no importa el gobierno de turno, no importa el secretario de turno, las bandas, digamos, de las reglas de juego institucional, político, fiscal se cumplen, y entonces uno se dedica a trabajar sobre el sistema de producción. Claro. ¿Y cómo lo perfeccionas? Mira, qué sé yo, a nosotros las cuentas no nos cierran este año, a los americanos tampoco, y están preocupados porque tienen costo muy alto, porque los cultivos de cobertura, si no tienen campo propio, les es difícil repagarlos, y entonces necesitan contrato de largo plazo, y donde tienen contrato de largo plazo tienen cultivo de cobertura, y miran otra película, y están mirando un crecimiento importante de aquí para adelante. Ellos crecen al 1,5% anual en rendimientos y están encantados. Mejoraron el tema de intoxicación y las napas, ¿te acuerdas esos temas que veíamos de siguen preocupados con eso? Fertilización bueno, eso sigue igual, porque el productor americano, por si las moscas, le mete 200 kilos de N a los maíces que quieren de más de 10, 12 toneladas, le ponen 200, 220 kilos de N, y en algunos lugares ni consideran el nitrógeno que tiene el suelo por mineralización normal. Hacen análisis de suelo, diagnóstico. Sí, pero siguen atrancados ahí porque el productor americano es muy productivista, está mirando el rendimiento permanentemente y cuánto le tiene que poner. La universidad le dice, baja la dosis, mirá que estás contaminando las napas, mirá que le está metiendo nitrógeno al agua del subsuelo, al famoso Calala, que es un acuífero. ¿Y no hay regulaciones en algunos de los estados? Hay cada vez más hay regulaciones. Lo que pasa es que cuando el Estado tiene que ser regulador, es muy difícil controlar. Claro. Cuando el Estado es incentivador de políticas que regulan, es mucho más fácil. Porque yo te digo, te autorregulás vos porque estás convencido del resultado. Yo te doy un beneficio a vos de que digamos, reduzcas las dosis de nitrógeno porque vas a tener otra ventaja por otro lado, y vos me demostrás que hiciste una reducción porque estabas en exceso, y te doy un incentivo por el otro lado y funciona. Si yo te tengo que ir a controlar a ver cuánto estás echando, ¿cómo lo controlo? Claro. Es imposible. Y por otra parte, a ver, entendámonos, cuando vos aplicás 100, 200 o 400 kilos de urea, si llueve en 150 milímetros, como llovió la semana pasada, o 200 milímetros, vas a encontrar nitratos abajo. Es una verdad de perogrullo, pero eso no quiere decir de que estáis contaminando la napa en forma permanente. Esto va y viene. Entonces, de vuelta, una mirada integral del sistema es la que necesitamos tener, y hoy por hoy esas miradas integrales se dan cuando hay
marcos de estabilidad, y hay rentabilidad reglas, también. Y hay rentabilidad, sí, y hay sí. reglas de juego que todo el mundo sabe que se van a mantener, y entonces yo cambiaré de proveedor, cambiaré de a quién le vendo mi grano, mi carne. Pero vos fíjate, una de las cosas que vimos en este último viaje fue el valor agregado, ¿no? Habíamos estado en la Universidad de Kentucky, yo hacía 20 y pico de años que no iba a la Universidad de Kentucky, y me encontré con un panorama en donde el productor de trigo, soja, maíz, soja, es la rotación normal de Kentucky y Tennessee. El productor de trigo sí mejoró su rendimiento y demás, pero hoy trabaja asociado a la industria de las destilerías. Kentucky y Tennessee son los dos estados donde mayor concentración de destilerías del famoso whisky bourbon que tienen los americanos, y hoy trabajan, acollarados y asociados con los productores de trigo porque quieren trigo de calidad, claro, porque quieren esta variedad, porque tienen esto y porque tienen el otro, y si no, tienen una industria avícola pujante que también está en... Ahora, los motivan con un premium price de todo eso, seguro de compra, de pago, todo. Por supuesto, claro. Es que hay seriedad comercial. Sin incentivos, la industria del whisky no hubiera progresado lo que progresó y tener el papel en el mundo que tiene hoy. Y también eso depende de la provisión de materia prima. Y lo mismo los frigoríficos, lo mismo Tyson Foods. Tyson Foods, cuando yo la fui a conocer esa empresa que era número 1 en pollos, en el año, creo que fue en el año 94 o 95, hoy es número 1 de carnes, no de pollos, de carne, de pollo, de carne de cerdo y de carne de vacuna. Compró IBP, que era Iowa Beef Processors, que era la número 1 de carnes en Estados Unidos. Hoy es una potencia, ¿y por qué? Y porque mira integralmente el negocio de los alimentos, y me acuerdo que en ese momento nos llevaron a un salón de reuniones en donde estaban todas las marcas de Tyson Foods. Yo veía unas marcas raras y unos jeroglíficos puestos, y me dicen, no, estos son todos los envases que van a China, todo esto son el desarrollo que tenemos del marketing y el packaging para China, de productos elaborados y productos ya terminados. Estamos en el año 94, ya le estaban vendiendo a China y le estaban vendiendo a Japón. De vuelta, miradas de largo plazo. Claro, bueno, yo creo continuidad. Que política agropecuaria es esa, animarnos a mirar el largo plazo. Y por ahí va a pasar la cosa. ¿Qué te quedó por hacer y qué te gustaría hacer? ¿Qué me quedó por hacer? ¿Qué te quedó por hacer? ¿Qué pensaste? Yo podía haber hecho esto o el otro. Lo quise hacer en su momento y no pude. Me hubiera gustado hacer una maestría en su momento, que cuando la quise hacer ya tenía 4 hijos. Mirá vos. Y mi mujer me miró, Ana, mi primera mujer me miró y me dijo, me parece que se te pasó el cuarto de hora. Movernos ¿En qué querías hacer? En la parte de conservación de suelos. Mirá, claro, estabas en ese y ahí momento tuve también el apoyo incondicional de un gran tipo, Carlos Puricelli, de INTA, que trabajé yo mucho con él, me formé mucho con él cuando lo nombraste a Marino Zaffanella. Yo a Marino Zaffanella, cuando yo estaba en segundo año de la facultad, le hacía las calicatas de ese trabajo famoso que él hizo del decaimiento de los alfalfares en la provincia de Buenos Aires. Bueno, coincidí en un lugar y... Estuviste en la cátedra, ¿no? Estuviste docente, ¿no? 12 años, 13 años en cereales, en manejo y conservación de suelos, mira. Y di una mano en cereales que digamos que no había en ese momento titular. Yo me acuerdo de esa revista que escribiste de cuando hacían los fascículos técnicos de los CREA, era fantástica. Fue un inicio de todo un cambio que se dio y que se generó, de que había que poner cobertura de los suelos en superficie para evitar erosión y darle rugosidad en la zona oeste y mejorar los parámetros de infiltración y mejorar la eficiencia del uso del agua. Bueno, y todo eso fue un despertar, entre comillas, técnico, que lo tomamos y que lo transmitimos y lo hicimos razonablemente bien y quedó y está hoy vigente, y hoy lo llamamos sustentabilidad, que es además la pata social y la pata económica de toda esa gran movida ambiental, pero de vuelta, ambiental con mirada social y económica. O sea, tener una misión, una función ambiental o una mirada solamente ambiental nunca nos gustó. Sí, además no va a ser sustentable. No va a ser sustentable. ¿Seguís jugando al squash?
No. ¿Dejaste ya? No, sí. Me acuerdo, venías a Pergamino, ¿dónde está la cancha de squash? Y Sí, jugaba. no, eso era otra época, no. Las rodillas no se bancaron más, ¿no? Yo tengo 72, pero debo haber jugado hasta los 60. Mirá vos. Y bastante, pero después me quedé sin gente de mi edad para jugar, y yo no puedo jugar con Ramiro bueno, Ruiz. con Ramiro Ruiz jugaba. Creo que sigue jugando. Sí, Ramiro sí, pero sigue Ramiro tiene una década menos que yo, seguro, o más de una década. Che, ¿y qué es lo que más te entretiene en los tiempos libres? Lecturas, los nietos, hacer alguna actividad. Estoy jugando tan mal al golf que lo he abandonado bastante. Y, a mí me hace enojar el golf. Sí, a mí no. A mí enojar no. En vez de tranquilizarme, digo, no, viste, al final me terminó en... No, yo jugué de chico y bueno, pero bueno, estaba jugando con alguna regularidad y ahora la estoy descontinuando y estoy tratando de retomar un poquito alguna clase y alguna cosa como para no enojarme tanto. Pero le dedico mucho tiempo a la familia, en lo que pueda, le dedico mucho tiempo a los nietos. ¿Hacés asados no así? Los tengo, sí, todo lo que puedo. Lo que pasa es que tengo una familia muy desperdigada, porque Joaquín está en Estados Unidos, Francisco está en Pehuajó, mi hijo mayor está en Chile, está todo muy desarmado, tengo solamente de los 15 nietos, tengo 4 cercanos, mira. Y entonces el resto lo veo con... Pero bueno, y le dedico mucho tiempo a leer, a mirar, a estudiar, a seguir y a procesar información, que tengo acceso a información muy buena de muchos socios de la Fundación que trabajan muy bien en sus campos y que tienen mucha información. Proceso mucha información de eso. Bueno, ¿sí viajando mucho en el laburo de asesoramiento y eso? Menos. Viajo mucho menos que antes. Hago mucho menos kilómetros que antes. En su momento yo hacía 80.000 kilómetros por año, ahora hago la mitad o un poquito menos de la mitad. Pero bueno, me he quedado con los proyectos que trabajo hace 30 años y que me mantienen muy activo y que me obligan a pensar y que me obligan a hacer cosas y bueno, y le dedico una parte importante de mi tiempo a esto que es la Fundación, que puntualmente, bueno, ahora estamos con un trabajo con Marcelo Reguna, para un trabajo para FAO, que de alguna forma nos obliga a pensar, repensar y recapitular cosas como para proponer cosas y estrategias serias para una Argentina en desarrollo. ¿La pasaste bien? Sí, señor. ¿Viste? Un lujo. Bien, ¿no? Un lujo. Una linda charla. Está buena. Repasamos muchos temas. Sí, no, está buena. ¿Viste? Yo de esas charlas, vos sabés que a veces cuando la estoy haciendo hago empatía y digo, qué linda charla en algún momento para que, por supuesto, la repartas entre tus 7 hijos. Dale. Y hasta para verlo con algunos en el televisor, ¿no? Por uno en el televisor sale en HD porque está bueno. A mí me pone contento porque se lo transmitimos a mucha gente joven para motivarla. Me pone contento porque son historias de vida que a veces uno mismo cuando las repasa no sabe que hizo tanto. Así que me encantó que vinieras y si la pasaste bien. La pasé, pero por demás bien, y siempre te digo lo mismo, agradezco mucho la relación con Agrositio de muchos años para la Fundación, bueno, para mí en forma personal, por la amistad que tenemos y demás, pero para la Fundación es un pilar importante el hecho de que haya un medio, llamarlo así, como Agrositio, en donde por otra parte está involucrado en lo que hemos hecho y en las cosas que hemos ido planteando, comunicarlo, está muy bueno. Y bueno, y por supuesto agradecerte la invitación y hay que seguir mirando para adelante, que generar los cambios que el país necesita, casi, no sé si son 30, 40, 50 años, pero que sería muy lindo poder torcer todo este rumbo equivocado de los últimos 50 años y poder demostrarle a la sociedad de que hay otro rumbo, que hay otra posibilidad, y bueno, y en eso estamos, y entretengámonos todo lo que podamos. Máster, muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. No, gracias. ¿Cómo nos seguimos viendo acá en esto que es Mano a Mano? Mano a mano, mano a mano. Con Ricardo Guindi. Un podcast a fondo. Solo por Canal Agrositio.